¿Habrá señales antes del fin o esto será sorpresivo, hermanos? Una gran pregunta, ¿verdad? Porque hay textos que nos hablan de que será sorpresivo y otros textos que nos hablan literalmente de señales antes del fin. Entonces, para responder estas preguntas, la respuesta sería, van a acontecer diferentes situaciones antes del fin y estos se pueden interpretar como señales, realmente son señales. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Recordemos que en este capítulo 24, desde el versículo 1, nuestro Señor salía del templo y se acercaron los discípulos y Él les mostraba, se acercaron los discípulos a mostrarle los edificios, la edificación del templo como tal. Y respondiendo Él, en los versículos anteriores dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso les dijo el Señor y a esto ellos le preguntaban en el versículo 3, ¿cuánto serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será derribado el templo? Y otra pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, vemos que sí van a acontecer ciertas situaciones que se convierten en unas señales específicas antes del fin, porque el Señor utiliza el verbo vendrán a futuro, ¿verdad? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿verdad? Cosa que está pasando, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán a futuro. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, es antes del fin. Van a pasar todas estas cosas y va a ser algo muy notorio para nosotros determinar que el fin se acerca, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esa pregunta es que, a pesar de que es en un abrir y cerrar de ojos, hay ciertas situaciones que nos van avisando, como los dolores de la mujer encinta, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Cada vez más seguidos, cada vez más evidentes. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor dice que va a haber un principio de los dolores. Ellos lo empezaron a experimentar desde el siglo primero, cuando empezaron a ver algunas cosas de estas y algunos hermanos que se entregaban unos a otros, empezó la persecución, ¿cierto? Muchas cosas, y ellos empezaron a sufrir. Porque después de que vino el Señor, se empieza a completar todo un cronograma de situaciones que se pueden interpretar como señales, que se tienen que ir completando hasta que el Señor regrese. Y continúa diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, va a haber entre los hermanos división, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entre ustedes, uno entregará al otro, uno traicionará a otro, tropezarán, ¿cierto? Y se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y pues hermanos, son cosas que cada vez se vienen acrecentando más, ¿cierto? En la humanidad. Los falsos profetas abundan. Dice que en los posteriores tiempos se amontonarán, ¿cierto? Maestros que predicarán de sus propias concupiscencias, de lo que ellos sienten y no de la palabra del Señor, como lo vemos hoy en día, ¿verdad?
Y por haberse multiplicado la maldad y el amor, la maldad, el amor de muchos se enfriará, como está sucediendo hoy en día. Entre más maldad, menos amor. Entre más maldad, más crueldad unos con otros, ¿verdad? Entre más maldad, menos amor al ser humano como tal, ¿sí? Hace un tiempo, por ejemplo, el aborto era una aberración. Hoy en día es, entre comillas, un derecho. Cada día la maldad sube más y el amor se enfría en gran manera, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de la salvación y estamos hablando de un fin, sea la muerte o sea la venida del Señor, pero el que persevere hasta el fin, el que se mantenga en las cosas del Señor, practicando sus mandamientos hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, hermanos, la primera parte de la respuesta es: sí habrán señales antes del fin. Las habrá, no es como algunos predicadores afirman que dicen, no, eso no va a pasar nada, y eso todo ya pasó en el primer siglo. ¿Sí lo han escuchado? Eso ya todo pasó en el primer siglo. Ya ahorita es esperar a que venga el Señor entre las nubes y tal, no. Tenemos que observar que este tipo de cosas se van presentando en la humanidad. El Señor le hicieron dos preguntas: ¿cuándo acontecerán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin de este ciclo? Dos preguntas distintas, a la que el Señor responde esta, y esta es la respuesta a el fin, porque en el versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin, termina diciendo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, sí van a acontecer diferentes situaciones antes del fin. Eso para darle respuesta a ese interrogante como primera parte de la respuesta. Hay una segunda parte de la respuesta que es: nadie sabe el día ni la hora, y eso es un hecho. Nadie puede decir que por medio de esas señales o situaciones que se presentan, entonces podemos determinar la fecha y la hora, como muchos lo han intentado hacer, ¿no? Como hizo hace algún tiempo la secta de los adventistas del séptimo día, o lo hicieron varias veces en la historia. Hicieron unos cálculos, hicieron unos estudios de las profecías y dieron una fecha exacta para que se prepararan para la venida del Señor, cosa que no aconteció, y muchos dejaron esa fe, pero pues hoy en día muchos siguen todavía por ese camino de los adventistas, pero nadie sabe el día ni la hora. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 36 en adelante, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, decía el Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Es decir, a pesar de que hay esas señales, muchas personas van a seguir su vida normal, ¿cierto? Comerán, beberán, se casarán y se darán en casamiento, como si nada pasara, ¿verdad? Que nos queda clara la respuesta. Van a haber señales, pero también va a ser algo repentino. La pregunta era, ¿van a haber señales o será algo repentino? Ambas. Van a haber señales, pero también va a ser repentino. Muchos seguirán como en los tiempos del diluvio, como si nada. Ay, allá está el loco haciendo el arca. Sigamos nuestra vida. Así va a ser en el tiempo del día del Señor, cuando Él venga en su gloria. Muchos dirán, ah, ya están los loquitos predicando su evangelio. Yo sigo mi vida normal. Y, y eso, hermanos, es parte de la respuesta y es importante, porque aunque nadie sabe el día ni la hora, nosotros nos han encomendado, Dios nos ha encomendado el Evangelio para que fuera predicado, ¿cierto? Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, con esta respuesta hasta donde vamos, porque nos falta una tercera parte de la respuesta, es que esa teoría de que Mateo 24 todo se cumplió en el primer siglo y ya nada es para esta época, no es cierto, ¿verdad?
porque es evidente que está hablando de la venida del Hijo del Hombre con mayúsculas, del Señor Cristo, ¿cierto? Y está respondiendo también a este interrogante y también van a acontecer estas cosas y tenemos nosotros que estar pendientes, velando y preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Continúa diciendo, pero acerca de lo, en primera de Tesalonicenses 5:5, perdón, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese día va a ser sorpresivo. Como un ladrón viene en la noche sin invitación, sin decirle a nadie, cautelosamente, ¿verdad? Así va a venir ese día. No va a venir el Señor como ladrón en la noche, ¿no? Que muchos dicen eso. No, el Señor no. Ese día vendrá de esa manera. Que cuando digan paz y seguridad, fíjese, hermano, en el versículo 3 cuando dice cuando digan, no dice cuando digamos. Cuando digamos paz y seguridad los creyentes, no. Cuando digan las personas del común, los incrédulos, cuando digan paz y seguridad, confiados en su propia prudencia, ¿cierto? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Eso de aquellas personas incrédulas. Pero miren qué hace la diferencia en este otro versículo, versículo 4, cuando dice, más vosotros, no, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, aunque no sabemos cuándo es, el propósito del Espíritu Santo es que no seamos sorprendidos, sino que estemos preparados, que miremos las señales, pero no solamente pongamos la mira en eso, sino en Cristo y en nuestra vida, para que sea hoy, sea mañana, sea en esta siguiente hora que viene o en 10 años, estemos preparados para aquel. Entonces, sí habrán señales y será repentino, mis amados hermanos. Esa es la respuesta. Repito, primero, si habrá situaciones o será señales que nos indican que el fin es pronto. Dos, nadie sabe el día ni la hora sino el Padre. Nadie puede decir que lo puede identificar, que lo puede calcular, no. Y tres, será sorpresivo para aquellos que no están preparados para el fin. Para nosotros, la instrucción es que no nos sorprenda, ¿verdad? Listo. Con esto respondemos la pregunta número 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis amados hermanos? No, hermanito, para mí está claro, gracias. Perfecto. No, todo claro.